Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos al Descubierto, les saluda Endrina Yepes. Gracias como siempre por estar con nosotros y participar con la etiqueta del programa Al Descubierto BB. Nuestro invitado en la primera parte del programa es Miguel Pizarro. Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, gracias por estar con nosotros al Descubierto. Muchas gracias a ti, Andrina, por la invitación. Interesantes temas que analizar y sobre todo en el marco de una semana que fue muy noticiosa, y creo que es oportuno y pertinente comenzar por el análisis de lo que sucedió en la Asamblea Nacional, esas imágenes que recorrieron el mundo de este asedio del cual fueron víctimas diputados y demás personas que estaban presentes en este acto, en esta sesión solemne del 5 de julio, y las distintas interpretaciones y lecturas que tiene este acto de violencia que ha sido repudiado por muchísimas personas en el mundo y que incluso también fue repudiado por el presidente de la República, por el ministro de la Defensa, por el defensor del pueblo. Más allá que el repudiar esta acción, ¿qué es lo que esperan los diputados de la oposición ante este hecho? Sin duda, Andrina, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos los que nos ven. Esta semana nosotros fuimos testigos de uno de esos episodios lamentables, de un episodio donde se pudo ver claramente cómo el paramilitarismo actúa de forma impune en nuestro país, cómo grupos violentos pueden irrumpir en instituciones públicas electas por la soberanía popular y por el voto popular y agredir diputados, periodistas, trabajadores del Parlamento. 4 diputados con heridas graves, Américo de Gracia, costillas fracturadas, Armando Armas, traumatismos craneales, el diputado Renault con la cabeza rota, el diputado Padilla le lanzaron un mortero a las piernas, la diputada María Beatriz Martínez y Karin Salanova robadas en el baño de mujeres por hombres con armas de fuego, le quitaron sus teléfonos y sus carteras, trabajadores, periodistas, en fin. Y al final eso lo que es un síntoma del país de Maduro, de esa Venezuela que intentan dominar a través de la violencia, de un país que a través de la fuerza bruta, a través de los excesos, a través de la persecución, intenta hacer que el reclamo, que la lucha justa de un país que quiere que las cosas cambien, que la vida institucional de una fuerza y de un poder como el Parlamento retroceda o se asuste, buscan que por la vía de la fuerza se pueda imponer su criterio. Yo creo que es un síntoma de lo que ellos quieren que sea este país a partir de la constituyente. Un país donde no solamente ocurran cosas como la del Parlamento, mientras que asediaban el Parlamento, irrumpían en el hemiciclo y robaban personas en Quinta Crespo, paramilitares y colectivos agredían personas en San Juan, en los alrededores de la Urdaneta, y al final todo ese componente de violencia que hemos visto en los últimos días, la violencia institucional represiva y la violencia paramilitar de los colectivos, lo que busca es generar en nosotros 2 cosas, Endrina. La primera es miedo, que nos paralicemos, que nosotros sintamos que la fuerza bruta de ellos es mucho más imponente y es mucho más grande que nuestra fuerza de la razón para que las cosas cambien. Y lo segundo es generar desesperanza, que usted que nos ve se piense en su casa si tiene sentido o no tiene sentido seguir en el camino pacífico, en el del reclamo, y que ellos nos lleven al cuadrante donde ellos quieren, al de la violencia, al del odio, al de la intolerancia y al del desespero. Es muy vergonzoso lo que ocurrió y usted está peleando al tema de la desesperanza. La desesperanza ha sido concebida a nivel sociológico como un concepto que lleva a la inacción de la sociedad. Fue acuñado por Marixa Montero y hablaba acerca de la necesidad de la sociedad salir de ese estado para poder evolucionar. ¿Cómo sembrar esperanza en los venezolanos? Y sobre todo voy a hablar el mensaje hacia las filas de la oposición que lleva más de 90 días en protesta, más de 90 personas fallecidas de manera violenta. ¿Cómo hacer que esa población no sienta desesperanza acerca de las iniciativas que ha adelantado la oposición venezolana? Mira, Andrina, la lucha donde estamos hoy como país está planteada en términos existenciales. Yo tengo 29 años. ¿Qué país voy a tener yo si esto no cambia? ¿Dónde voy a tener una vida? ¿Dónde voy a tener casa, familia, futuro? Las personas que hacen con mucho esfuerzo el trabajo para que este programa salga. Si las cosas no cambian, ¿cuándo les va a alcanzar el salario? ¿Cuándo van a poder vivir con la dignidad que implica pararse a las 4 de la mañana y llegar a su casa a las 8 de la noche después de una jornada de trabajo? Acá nosotros todos tenemos un motivo del por qué queremos que las cosas cambien. Todos tenemos un motivo personal, un motivo individual. En mi caso es mi familia, que a mí me gustaría volverla a tener acá. Es que mi abuela no sufra por conseguir medicina, pero todos tenemos una razón para decir basta. Nuestro ejercicio de luchar contra la desesperanza parte de un principio muy individual, creo yo, que es el ejercicio de entender que nosotros no estamos condenados a vivir así, que ese país donde no nos humillen por comida, que ese país donde las fuerzas de seguridad no nos maten, sino que nos cuiden la vida,
que ese país donde conseguir una medicina no sea un trauma y un ruleteo por farmacias y que en televisión uno vea cómo los del gobierno se burlan, se ríen y niegan la crisis, ese país no es imposible. Ese país depende de nosotros y ese país depende de nuestro esfuerzo. Ahora, que eso tiene un profundo componente romántico, de sueño, de convicción, sin duda alguna. Sin duda, pero a la luz y apelando a lo que va más allá de ese romanticismo, a nivel pragmático, la hoja de ruta trazada por la oposición venezolana, que hace un planteamiento de elecciones ya, y cuando desde el punto de vista legal esas elecciones son extemporáneas porque el periodo presidencial culmina en el 2018, desde el punto de vista pragmático, la estrategia que se ha trazado la oposición venezolana, ¿en qué consiste y en cuánto plazo se van a ver los resultados? Porque estamos en vísperas a dos eventos que han sido catalogados como bandera tanto de la oposición como del oficialismo. El plebiscito previsto para este 16 de julio, que es más una consulta popular que algo que tenga implicaciones desde el punto de vista legal, y el 30, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos en una cuenta regresiva hacia esos dos eventos. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el planteamiento concreto de la oposición venezolana? Sin duda, arranco por el génesis de tu pregunta. Nosotros vivimos en la crisis política más grande y más profunda de nuestra historia. Una crisis política que ha hecho que el 85% del país quieren que las cosas cambien. No solamente cambiar el gobierno, sino cambiar el modelo. Las crisis políticas se le generan soluciones y se le construyen soluciones políticas. No hay nada más pacífico, no hay nada más cívico, no hay nada más democrático que exigir que la crisis se solucione por la vía electoral. Nosotros no estamos planteando soluciones militares ni soluciones insurreccionales a un problema político. Estamos planteando una solución política. Y entendemos claramente que esa solución política implica concesiones, implica discusiones, implica reformas que permitan que sean realizables. Nuestro país es ingobernable tal como está planteado el día de hoy. Nuestro país es insostenible tal como está planteado el día de hoy. Y el reto de las fuerzas políticas es estar a la altura del momento histórico que vive el país. No es que nosotros nos amarremos estrictamente a lo que existe en el formalismo y amarrados de ese formalismo pongamos en un congelador las soluciones que este país necesita. Cuando nosotros hablamos de voto, Endrina, hablamos de la forma más cívica, democrática, constitucional y pacífica para dirimir un conflicto. Y nuestro país requiere que haya un mecanismo de expresión. Requiere que esa mayoría que se expresa en las calles, que esa mayoría que se expresó institucionalmente, que esa mayoría que ha venido poniendo todo durante este tiempo en el esfuerzo del asfalto para alzar la voz pueda expresarse de una forma. Ahora, eso tiene una ruta que combina tres caminos. Combina el camino institucional de la Asamblea Nacional, lo que hemos venido haciendo con las decisiones vinculantes, con el tema de magistrados, con las decisiones y la denuncia internacional. Un segundo camino que es el camino de la calle, el camino de la presión popular, de la movilización, de la marcha, de la concentración, de la exigencia. Y un tercer camino, que es el camino de la presión internacional. Esos caminos todos son medios para un fin. Ninguno es un fin en sí mismo. ¿A dónde nos quieren llevar esos caminos? A que los venezolanos podamos votar, a que se liberen los presos políticos, a que se abra un canal humanitario y a que se respeten las decisiones emanadas de la soberanía popular. Ahora hay un argumento del gobierno. No hay forma de hacer elecciones ya porque no está en la Constitución. Y el año pasado, ¿por qué no se hicieron las de gobernadores? Y este año, ¿por qué no se hacen las de alcalde? Y en el medio de una crisis política, ¿por qué intentan cambiar las reglas del juego con la constituyente y hacerse un traje a la medida que permita que ellos estén en el poder de forma eterna, sin que haya controles, sin que haya cotos, sin que hayan rayas de cal que delimiten el campo? Al final, lo que estamos viviendo hoy, Endrina, es una bomba de tiempo como país. Porque mientras que tú y yo estamos en este programa hablando, hay alguna familia que se está acostando hoy a dormir esta noche sin haber podido cenar ni almorzar. Mientras que tú y yo estamos aquí hablando, hay una mamá que está pensando hoy a qué hora tiene que salir de madrugada a buscar una medicina para un chamito que no le consigue. Y eso hace que nuestro país, tal como está hoy, sea un país ingobernable para quienes están en el poder e insostenible para quienes queremos vivir en él. Acerca del plebiscito, que le hacía el planteamiento que ha sido una de las propuestas más concretas de los últimos tiempos, muchos cuestionan, más allá de la legitimidad de este proceso de consulta popular, la legalidad. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener esta consulta cuando no está siendo avalada por el Consejo Nacional Electoral y cuando desde el punto de vista legal no está algo argumentativo que implique esto como una condición que va a cambiar la hoja de ruta del gobierno? Buena forma además de preguntarlo, porque además permite aclarar dudas. Lo que está planteado para el 16 de julio es una enorme consulta popular que permita que los venezolanos puedan ejercer en el marco del artículo 333 de nuestra Constitución y el artículo 350 un ejercicio de desobediencia ciudadana para demostrar de qué lado está la mayoría.
El gobierno ha negado la posibilidad de votar, ha negado la posibilidad de votar en todos los niveles. No solamente para decidir si en este país debe o no debe haber Asamblea Nacional Constituyente, sino para escoger formas de gobierno y para reconocer lo que es producto de esa votación. Y es por ello que el primer objeto de la consulta es generar un gran contraste. Ellos dicen que son la mayoría, pero no se someten al escarnio público ni al escrutinio popular. Nosotros abrimos la posibilidad de que la gente vote y decida si es legítimo o no es legítimo su convocatoria, si desconocemos o no desconocemos las implicaciones de la convocatoria de la constituyente. Pero además tiene otros dos objetivos. Mandarle un mensaje muy claro a la Fuerza Armada Nacional, a los hombres de uniforme, a los componentes que están en cada uno de los cuarteles, de los batallones, que saben que tienen hoy un deber de defender la Constitución. No es un llamado a la insurrección, no es un llamado a los atajos, no es un llamado a que tomen el poder por la fuerza. Es el que hagan que prevalezca la Constitución del 99 y no se presten para el fraude constituyente enmarcado en ese intento del 30 de julio. Y lo tercero tiene que ver con un compromiso individual de todos los venezolanos, de asumir, como lo dice nuestra Constitución en el artículo 333, y por eso respondo al piso jurídico y legal. A lo mejor no está en ningún reglamento del CNE esta consulta, pero está amparada en nuestra Constitución, en el deber que tenemos todo ciudadano investido o no de autoridad de cambiar la realidad y hacer defender y que prevalezca el texto constitucional, que hoy en día es lo único que nos une a todos los venezolanos, Gendrina. Esta lucha que está planteada hoy no es la lucha del chavismo contra la oposición. Esta lucha que está planteada hoy es la lucha de la mayoría del país, donde hay oposición y donde hay chavismo contra Maduro y la cúpula que nos intenta someter a la crisis. Yo le hago una pregunta. ¿La oposición venezolana tiene la esperanza que de alguna forma este evento electoral del 30 de julio no se realice? Distintos voceros del gobierno han sido enfáticos en decir que la constituyente va. Yo le quiero hacer un ejercicio mental. Yo quiero que usted se imagine qué va a estar haciendo usted en concreto, qué va a estar haciendo la oposición cuando sea el 31 de julio. Quiero que usted me diga si se va a llevar a cabo o no la Asamblea Nacional Constituyente a su juicio y luego cómo se va a replantear el juego de llevarse a cabo este evento electoral. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Miguel Pizarro. Gracias por su participación con la etiqueta Al Descubierto BB. Le preguntaba qué va a pasar el 31 de julio, cómo manejar lo que puede suceder el 30 de julio. ¿Cómo se imagina va a ser ese día? Mira, Andrina, empiezo por como habías también planteado la pregunta. En este país no puede haber Asamblea Nacional Constituyente. Y no puede haber Asamblea Nacional Constituyente porque quienes gobiernan desde la minoría, desde el odio, desde la violencia, no pueden imponer su criterio por encima de la voluntad de los venezolanos. Quienes gobiernan, quienes van a compartir conmigo hoy este espacio, el jefe de campaña de ellos y de esa constituyente, sabe que intentar avanzar en esa dirección es meter a este país en un abismo donde nadie sabe cómo va a ser la solución definitiva y el desenlace de esta historia. Nuestro país vive una de las horas más importantes para estar a la altura política del momento que vivimos. No se trata de la imposición para la destrucción del otro y la eliminación del otro del ecosistema. Se trata de entender que intentar avanzar en pretensiones hegemónicas, dictatoriales, intentar avanzar en mecanismos de estructuras políticas que destruyan la institucionalidad del país, es abrirle la compuerta a lo desconocido. Es que en nuestro país, cosas como la que nadie quiere ver, un helicóptero sobrevolando y haciendo locuras por ahí, se les terminen abriendo las compuertas y se les haga a un país, cuando tú le cierras la vía pacífica, cuando le cierras la vía electoral, cuando le destruyes la vía institucional, tú estás abriéndole a ese país la compuerta a lo desconocido y a lo que nadie quiere. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado importantísimo a que se reflexione sobre ese invento, que a lo mejor hoy lo ven como algo que les puede dar la hegemonía y el control político que ellos quieren para lo institucional. Pero un país donde la mitad no está comiendo las 3 veces al día, un país donde 6 de cada 10 ha dejado de comer para que coma a su hijo, es un país que más temprano que tarde se va a levantar para que las cosas cambien. Quisiera hacer un inciso antes de continuar en este tema de la estrategia política de la oposición venezolana, y es que muchos voceros del gobierno han dicho que si bien es cierto que ha habido un repudio internacional, incluso de la ONU, que pidió suprimir el uso de violencia durante las protestas, ha habido un repudio hacia todos los actos de violencia en Venezuela en el aforo internacional. Ellos también plantean por qué no ha habido un repudio
audio y un desmarque de la oposición venezolana a hechos concretos y puntuales como los delitos que ellos califican delitos de odio cuando se han quemado a personas por militar en el chavismo o cuando ha habido actos vandálicos contra instituciones públicas. Usted citaba el caso del helicóptero ante el TCJ. ¿Por qué la oposición oficialmente no se ha desmarcado de estos eventos? Es que no es verdad, Andrina. Estamos partiendo de un principio maniqueo de manipulación muy burda de la política. Aquí decir que hay personas que agreden a personas por cómo piensan políticamente es hablar de los colectivos y los paramilitares y no hacerse cargo de la realidad. Aquí cualquier forma de violencia es repudiable porque el monopolio de la violencia es del gobierno nacional. ¿Cómo se explica que hayan miles de guardias nacionales para una protesta pacífica y una marcha, pero no aparezca uno cuando hay un saqueo? ¿Cómo se explica que hay miles de funcionarios de la Policía Nacional y motos y pistolas y perdigones y tanquetas y ballenas y todo cuando hay una concentración o hay un plantón, pero no aparece uno cuando están secuestrando un autobús para quemarlo en el medio de una avenida? Aquí hay una verdad que no se puede ocultar con un discurso, no se puede ocultar con un dedo. La violencia le conviene al gobierno, la incita el gobierno, la siembra, busca todos los días llevarnos hacia ese terreno. Y ahora a nosotros nos toca ser responsables. A nosotros nos toca explicar que la violencia es el camino donde ellos ganan, que la violencia es el único camino donde Reverol, donde Padrino López, donde Maduro sienten que ellos pueden ganar esta pelea. Y nuestro camino, que es el camino pacífico, que es el camino probablemente más difícil para producir los cambios, es el único camino que permite que sean perdurables en el tiempo. Usted ha mencionado una palabra clave que es la verdad. Esto ha sido como un profundo debate entre los venezolanos para poder reconocer dónde está la verdad entre dos versiones contrarias, justapuestas. Y hablaba acerca de esto Tarek William Saab, defensor del pueblo, y él decía que a la fiscal era pertinente que se le haga la prueba de la verdad. En el caso de la fiscal y todo este tema que se está dirimiendo en el Tribunal Supremo de Justicia, que esta semana ya se vencen los 5 días hábiles para que el Tribunal Supremo de Justicia dé sentencia sobre el caso, este antejuicio de mérito que fue avalado, ¿quién dice la verdad? ¿La fiscal o los argumentos que se presentan ante su antejuicio de mérito? Claro, aprovecho primero la oportunidad de hablar de Tarek William Saab, alguien que se ha convertido en estos tiempos en una vergüenza histórica, alguien que caminaba junto a mi mamá y el padre Camuñas por Petar enseñando derechos humanos a personas humildes y que hoy justifica la violencia, hoy hace silencio cómplice ante el homicidio, hoy ha sido por omisión corresponsable de la violencia que hay en las calles de nuestro país. Lo que nosotros vimos en el TCJ es el peor de los circos. Una de las personas más corruptas de nuestro país, siendo el litigante contra el antejuicio de mérito a la fiscal. Nosotros no creemos que sea el tiempo de que nos revisemos todos los expedientes completos. Aquí hay algo muy importante que es la Constitución, que nos une y que nos obliga a defenderla. La fiscal y a la Fiscalía, al Ministerio Público le están haciendo lo que le intentaron hacer a la Asamblea Nacional. Al no controlarla, al no dominarla, buscan destruirla, buscan avasallarla, buscan romperla moralmente y destruirla institucionalmente. Por eso se ponen de acuerdo, por eso hacen ese circo, por eso intentan avanzar en la dirección de ver cómo la atemorizan y la frenan. La fiscal general ha hecho lo correcto, está defendiendo la Constitución, está defendiendo el proyecto que está enmarcado en la Carta Magna. La misma fiscal que acusó a muchos de nosotros y a muchos de nuestros militantes de haber cometido delitos y que nosotros claramente creemos que no fue así, pero la misma fiscal que fue la verduga de Maduro, hoy es la fiscal que dice verdades y que a ellos les es incómodo. Que de hecho le hizo un exhorto a los diputados de la Asamblea Nacional. Sin duda alguna. Ella les dijo de alguna forma, que no estamos en desacato. Ustedes no están en desacato y considera a la Asamblea Nacional legítima. Y por eso asistió a la Asamblea Nacional. Y por eso la Asamblea Nacional designó y la autorizó para nombrar el vicefiscal. Y por eso desde las instituciones estamos avanzando en que este país pueda tener un mecanismo pacífico y democrático de solución. Después de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo se imagina, cómo visualiza esa convivencia entre la Asamblea Nacional Constituyente que va a sesionar allí, muy cerca, donde están las sesiones de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se imagina esa convivencia? En este país, esa Asamblea Nacional Constituyente es equivalente a la destrucción de las formas republicanas que conocemos. La Constituyente no es nada más escoger unos héroes anónimos que se van a reunir en un sitio a hacerle un traje a la medida a Maduro. Es que la Constituyente es equivalente a la destrucción del Parlamento, a la eliminación de la Fiscalía, a la eliminación de libertades, a la persecución del pensamiento disidente, a la eliminación de la participación política. ¿Y por qué yo digo todo esto? No es por amarillista, es porque son los síntomas claros de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Acá, lo que nosotros estamos viviendo no es un debate en un país con verdades yuxtapuestas. Cuando casi 9 de cada 10 venezolanos saben que el responsable de todo lo que está ocurriendo es Maduro, no hay verdades yuxtapuestas. Hay una cúpula privilegiada que desde el reinato donde viven intentan falsear la verdad y dominar el país, y un país entero
que quieren que las cosas cambien, que saben que no estamos condenados a la miseria, a la pobreza, a la corrupción, que merecemos mucho más que esta fábrica de mentiras que estamos viviendo. Cambiar en Drina no es nada más cambiar al gobierno, es también cambiar cómo hacemos política. Es que los políticos no sean dioses del Olimpo, que no nos acostumbremos a verlos en caravanas de 1000 carros y con 200 asistentes y escoltas. Eso no es servicio. Diputado, ¿qué hace falta para la hora cero? Mire, organización, que lo estamos haciendo con mucha velocidad en los comités de rescate de la democracia, disciplina, convicción, entender que estamos en una hora existencial, que la existencia de la constituyente y el avance de la hegemonía es el equivalente a la destrucción de nuestros derechos. ¿La Asamblea Nacional Constituyente puede ser una carta de negociación para el diálogo por parte de la oposición venezolana? Mira, cuando a ti te intentan hacer hablar con una escopeta cargada a la 100, que te dicen que si dices que no te la disparan, es difícil que eso exista como negociación. Aquí cualquier espacio de acuerdo y de discusión política tiene que llevarnos a elecciones, a reconocimiento y a instituciones. Diputado, llegamos al final de esta parte del programa. Requiero de su capacidad de síntesis al extremo, porque va a responderme a una serie de preguntas que le voy a hacer. Cuando piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es la primera idea que viene a su mente? Estafa histórica. Una palabra con la que defina Venezuela. Esperanza. ¿Qué deben esperar los venezolanos en los próximos días? Progreso, futuro, paz y reconciliación. Un mensaje a los venezolanos que están fuera del país. Pronto van a volver. Ese mosaiquillo de Maiquetía que los hizo llorar para despedirse va a ser el espacio donde nos vamos a encontrar. Cada día estamos luchando por el boleto de regreso. Un mensaje para los venezolanos que estamos aquí. Aquí nadie puede desmayar. No nos rindamos. No es imposible que las cosas cambien. Un país sin colas, un país sin violencia y sin odio depende de nosotros, de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha. Todas las mañanas, veámoslo. Pensemos en que ese algo que nos hace mover. Pensemos en ese algo que nos dice ya basta, más nunca. Y llenémonos de fuerza y de convicción para construir el futuro que todos nosotros merecemos y que ellos nos quieren negar. Un personaje que lo inspire. Martin Luther King. Un libro. Hay varios. Hoy en día es bueno Rebelión en la Granja, sobre todo para quienes están en el gobierno, que se lo vuelvan a leer. Una palabra o un axioma de vida. Una palabra o un axioma de vida, que no nos convirtamos en ellos. Muchísimas gracias, Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al Descubierto. Gracias a ustedes también por su participación con la etiqueta Al Descubierto Bebé. No se vayan de allí porque en la próxima parte tendremos aquí, en este mismo sillón, a Héctor Rodríguez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y jefe del comando de campaña precisamente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos con más de Al Descubierto.